El Ministerio Fiscal durante muchísimo tiempo tuvo una tradición en España que le conectaba directamente con el Ejecutivo. Fernando, que vivió como yo directamente la transición, por razones obvias su padre habría sido uno de los grandes protagonistas de la transición. Fernando se movió muchísimo en términos del debate constitucional y aún más del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal del año 81, en buena parte obra suya, sin ningún género de dudas, por la capacidad de influencia, la capacidad de convicción y de capacidad de negociación que tuvo siempre concretamente, pues nos ofrece un Ministerio Público, yo creo que con posibilidades radicalmente distintas, absolutamente distintas. Sin embargo, me gustaría hacer previamente unas reflexiones acerca de un elemento esencial, y es que si hay que reformar, y pienso que hay que reformar muchas cosas en torno al Ministerio Fiscal y en torno a la justicia, una de las reflexiones que hay que hacer básicamente es, por qué hay que reformar la justicia y en ese marco el Ministerio Fiscal. A mí se me antoja una exigencia absolutamente imprescindible. Por mucho que se pongan, y sin ningún género de dudas, los políticos al uso o cualquier otros operadores jurídicos, en este momento el pacto social, que es la base de la convivencia, se asienta, como se ha asentado siempre, sobre el valor justicia. Si la justicia es deficiente, el pacto social es deficiente. Si la justicia hay que reformarla, se reforma profundamente también el pacto social. Esta necesidad de reformar la justicia yo creo que es una percepción ciudadana evidente, que se revela en una constatación demoscópica, tiene unos condicionamientos realmente preocupantes. Busquen ustedes los programas electorales de los partidos políticos en las últimas elecciones europeas, verán que solo hay vaguedades en torno a la justicia, en algún caso incluso ignorancia acerca de los términos europeos de la justicia, pero busquen ustedes en los programas electorales, cumplidos o no cumplidos luego de los partidos políticos, y verán generalmente vaguedades que se repiten cíclicamente cada 4 años en que se produce un ciclo electoral. Además, si ven ustedes y descartan el tótem de la corrupción presente, nunca verán, o prácticamente es casi nula, la presencia de ideas de reforma de la justicia en los planes del Gobierno y en muchos casos en los debates del Estado de la Nación. ¿Por qué? Porque tiene un limitado rédito electoral, pues lo sabemos. El ejemplo más claro es el del actual Ministerio de Justicia, enormemente ambicioso, pero que se ha quedado prácticamente a estas alturas en casi nada, absolutamente. No vamos a tener reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no vamos a tener reformas del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, no se va a emprender la reforma de la Ley de Demarcación y Planta, necesaria para modernizar la Administración de Justicia en España, y probablemente no se va a reformar tampoco la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es posible que se reformen leyes concursales, de jurisdicción voluntaria, de asistencia jurídica gratuita, todas ellas importantes, pero lo que significa el mazo, esa percepción que tuvo los gobiernos liberales de Sagasta, de la necesidad de cambiar las cosas en la justicia, pasar de un régimen inquisitorial, anacrónico, burocratizado, a un horizonte liberal y de principios acusatorios, eso no se va a producir concretamente. Y curiosamente hay un notorio consenso corporativo e incluso político respecto a lo que es la maza. Hay acuerdos acerca de cambios de la demarcación y planta. Los proyectos Camaño y Ruiz Gallardón eran muy similares, también con respecto al modelo de ley de enjuiciamiento criminal. Y curiosamente ese clima positivo para construir consensos que no se da en sanidad y no se da en educación ni por asomo y que se puede dar en justicia, no propicia, sin embargo, cambios absolutamente radicales en este aspecto. Y lo más importante es que cuando se van a emprender esas tareas inexcusables hay una incierta percepción de la realidad, que es lo que dificulta extraordinariamente la eficacia y la eficiencia de los supuestos. En primer lugar, y vengo destacándolo desde hace mucho tiempo, hay una total inexistencia de investigación de campo. No hay ideas, y algunas, como dirían los cursis, ideas fuerzas para reformar la justicia, pero
un trabajo riguroso acerca de por qué, cómo y cuándo no está funcionando la Administración de Justicia no existe. Existen algunos campos, en el campo académico empieza a haber ya algunas percepciones. Yo tengo por aquí un boletín, el último boletín del Banco de España, del grupo Eurosistemas, que analiza los factores económicos para reformar la Administración de Justicia, pero así está concretamente. Nunca se auditan las leyes, al menos en términos de justicia. Tenemos una reforma importante de los procedimientos de urgencia a mediados de los años 2000, hablaba con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y en este momento no sabemos por qué desde que califica el fiscal un procedimiento de urgencia hasta que se celebra el juicio en las grandes ciudades transcurren 2 años, un término absolutamente intolerable. No hemos sido capaces nadie de auditarla y continuamente estamos hablando de reformar la justicia sin saber por qué tenemos que reformar la justicia, para qué y de qué modo tenemos que reformar. El derecho no es puramente boletín oficial del Estado, trabajos académicos. Creo que hay que empezar a exigir, las facultades ya lo están haciendo, rigurosos trabajos de campo, la ciencia del derecho, operar con criterios estadísticos, con criterios de sociología, con criterios de criminología. Resultan las imprecisiones estadísticas que damos la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, adolecen de 2 defectos. Primero, no son verdaderas estadísticas, aunque hemos ganado extraordinariamente. En segundo lugar, a veces probablemente no estamos ofreciendo a la sociedad aquellos datos estadísticos que sean necesarios respecto de la sociedad. Legislar sin memorias económicas, legislar sin intervenciones de naturaleza tecnológica en una sociedad dominada por la tecnología y la comunicación es un error ciertamente importante. ¿Y por qué? ¿Para qué reformar la justicia y, por lo tanto, el Ministerio Fiscal? Pues, en primer lugar, porque es la base, la justicia del Estado de Derecho, como he dicho, y esta es la garantía de cosas esenciales para el día a día de todos los ciudadanos. En primer lugar, porque es la base para una sociedad justa basada en la igualdad. Cuando las leyes son deficientes, cuando no administramos bien justicia, estamos creando unas brechas de desigualdad que hacen puramente formal la exigencia, la demanda y la respuesta del valor justicia. En segundo lugar, porque las sociedades modernas necesitan resolver conflictos y conflictos cotidianos. Esa es la base del bienestar social. Luego está la satisfacción del welfare state, pero la base del pacto social está en satisfacer el contrato social. En tercer lugar, porque es necesario esencialmente en las sociedades modernas, en todas las sociedades, pero en las sociedades modernas, equilibrar la posición dominante de las mayorías y de los poderosos y, en definitiva, de la estructura del poder. En cuarto lugar, porque la justicia es la garantía de un ejercicio de libertades y garantías individuales y colectivas fundamentales, sin las cuales no va a haber convivencia real y eficiente. En sexto lugar, porque sólo así se asegura el imperio de la ley. Y en estos tiempos que corren, si no se asegura el imperio de una ley interpretada conforme con una razón social y atendida a los tiempos, se están creando brechas sociales de muy difícil reparación. En séptimo lugar, porque necesitamos jueces independientes, fiscales imparciales, leyes justas y adecuadas a la realidad social. Y finalmente, porque sin seguridad jurídica no es posible la prosperidad de los pueblos. ¿Y por qué? ¿O cómo? Pues tenemos los problemas de una demarcación y planta judicial anacrónica y obsoleta, que no va a asegurar y cada vez menos la eficiencia de la respuesta de la justicia y, por lo tanto, las demandas de una justicia eficiente e igual. En segundo lugar, porque o agilizamos los soportes procesales o esa percepción de la ciudadanía de que sus problemas se resuelven se va a ir alejando más y más de la realidad. En tercer lugar, porque tenemos el desafío de gestionar tecnológicamente equipos modernos o no somos capaces de insertarnos en una sociedad moderna de la comunicación. En cuarto lugar, porque sin esa adecuación a la sociedad de la comunicación no vamos a ser capaces de ser eficientes. En quinto lugar, porque hay que adecuar las normas codificadoras, las normas a las realidades sociales. Y lo estamos viendo con desahucios, estamos viendo con hipotecas, etcétera, etcétera. En sexto lugar, porque o seleccionamos excelencia para formar jueces y fiscales y especializaciones para insertar culturas jurídicas nuevas en los nuevos desafíos, o estamos creando simplemente unas burócratas que van a administrar burocráticamente justicia.
¿Y cuáles son las exigencias a la hora de plantear todas estas reformas? Pues, en primer lugar, una mayor presencia de justicia en los presupuestos, muy por debajo de los ratios europeos en este momento. En segundo lugar, una serena reflexión sobre plantillas de jueces y fiscales. No podemos seguir ampliando sin ton ni son las plantillas judiciales y fiscales. En tercer lugar, una delimitación de la oficina judicial y del fiscal con criterios absolutamente modernos. Ya no podemos seleccionar mecanógrafas. Necesitamos archivistas, documentalistas, expertos en informáticas, expertos en finanzas, expertos contables. Esta es la concepción de una oficina del juez o una oficina del fiscal que, aparte de una organización moderna, obedezca a las necesidades y las eficiencias de los procesos en la especialización del personal, que es evidentemente la quinta exigencia. La sexta, necesitamos la creación de cuerpos periciales, policiales y financieros dependientes exclusivamente de jueces y de fiscales. Lo he repetido muchas veces, los procesos penales nos vienen precocinados por la policía y por los agentes tributarios y sin mucho filtro por nosotros. De ahí que después, desde lo que se plantea policialmente con finalidades policiales a lo que tenemos en los procesos, haya un gap, un abismo, a veces absolutamente insondable. En séptimo lugar, tenemos que promover cada vez más medios de judicialización de conflictos. Las sociedades modernas son las que permiten que solo lleguen a los tribunales aquellos conflictos que no pueden resolverse a través de la sociedad civil, de reformas de las administraciones públicas, etcétera, etcétera. No sabemos por qué los arbitrajes fracasan en España. Hay que impulsar aún más la mediación. En el proceso penal, todas las conformidades y acuerdos con el equilibrio de las partes en el proceso hay que profundizar en ello. Y lo más importante que olvida el Gobierno en este momento: o reformamos la administración pública de tal forma que responda de verdad a principios de legalidad o de imparcialidad, o estaremos acarreando malas respuestas de administraciones públicas a los tribunales de justicia, muy especialmente en lo contencioso administrativo. Y debemos de asegurar, y creo que la tarea de la casación es importante, el principio de seguridad jurídica. Tenemos unas sociedades modernas normativizadas al máximo, en la que todo está previsto en la ley, pero en la que la ley empieza a ser un verdadero magma en el que resulta difícil moverse, casi como en una jungla amazónica de novelas de Julio Verne. En este momento tenemos convenios y normas y tratados internacionales, la directiva, reglamentos y tratados europeos, normas estatales, normas autonómicas, normas municipales, degradación absoluta a través de legislación por reales decretos, leyes, degradación progresiva del efecto Romanones. Hagan ustedes las leyes, que ya me encargaré yo de los reglamentos, por no hablar de la degradación del principio de legalidad en términos de tipicidad, en la que uno no sabe cómo se construye el tipo y acaba uno llegando a unas normas de ínfimo carácter reglamentario. Eso no es asegurar la seguridad jurídica en cuanto a la degradación de la calidad normativa, y conviene decir que resulta intolerable el efecto de que los ciudadanos nunca tengan un cierto grado de previsibilidad en las respuestas de los tribunales de justicia, de los juzgados. Al menos los fiscales, con el principio de unidad de actuación, intentamos superarlos, porque ni la casación cumple sus efectos, ni los jueces y tribunales suelen respetar criterios y decisiones jurisprudenciales, a veces consolidados, en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional. Esa reflexión resulta ciertamente importante. Con esta perspectiva de la necesidad de reformar la justicia, la figura del fiscal resulta, desde mi punto de vista, y no porque sea el fiscal general del Estado y pertenezca a la carrera fiscal, un elemento absolutamente esencial. Hay países como Chile que no tenían ministerio público y que han tenido que crearlo una vez que salieron de la dictadura, para dotar de músculo imparcial los conflictos sociales que llegan a los tribunales de justicia. Les he hablado al principio del papel de Fernando en la ruptura del modelo tradicional, órgano de comunicación con los tribunales, órgano de representación del Gobierno en los tribunales. Eso ha estado así en la tradición jurídica española, en todas las constituciones republicanas, demócratas, autoritarias, liberales, franquistas,
en todas las constituciones estaba así, hasta que llega la Constitución de 1978 y el artículo 124 rompe en buena medida con el diseño tradicional. No ya es que desaparezca ese lema, ese moto, hablando en inglés, básicamente de órgano de comunicación concretamente. Es cierto que el fiscal general del Estado lo propone el Gobierno, lo nombra el Rey. Es cierto, no menos cierto, que tiene que pasar un fielato no vinculante, pero que puede arruinar una candidatura, como es el juicio de idoneidad del Consejo General del Poder Judicial y de la Comisión de Justicia. Es cierto, y se han introducido filtros que son ciertamente importantes. Habrá que dar, pienso yo, y lo diré más adelante, más pasos. Pero intentar, como se intenta cotidianamente, que el Ministerio Fiscal vuelva a la órbita de influencia del Ejecutivo, creo que es un error en el mapa constitucional y un error para el equilibrio de las cosas de la justicia en España concretamente. Creo que la división de poderes puede padecer enormemente si va más para atrás, porque la división de poderes es un invento de Montesquieu. No, es sencillamente la necesidad de un sistema de checks and balances, de contrapesos y controles del poder correspondiente. No es posible que ninguno de los poderes del Estado, en el dibujo tradicional, tenga esa sensación de preponderancia absoluto. ¿Y cuál es el futuro constitucional del Ministerio Fiscal? Si es que hay reformas constitucionales en algún momento, yo soy partidario de seguir, y lo diré, y diré cómo, profundizando en una autonomía real y efectiva del Ministerio Fiscal, que se le perciba como algo distinto del juez, pero en la órbita del Poder Judicial y absolutamente separado de los ejecutivos o de las políticas criminales de los ejecutivos. ¿Por qué? Bueno, pues porque solo hay 3 modelos. Y hay que escoger esos 3 modelos y ser consecuentes con los modelos. Tenemos el modelo del Ministerio Fiscal, Camino de la Autonomía, del año 1978, en el que creo que hay que profundizar, en el que creía profundamente Fernando y luchó toda vida por ello. El primero sería ir al modelo italiano, si hay una reforma constitucional, una sola carrera de jueces y fiscales, como había en España hasta el año 27, en la dictadura de Primo de Rivera, que un ministro de Justicia, don Galo Ponte, la cambió. Puede apostarse por eso, es decir, el magistrado postulante en definitiva, el magistrado de la instrucción, se resolverían de un plumazo muchos problemas procesales al respecto concretamente y bueno, pues este es el modelo que es cierto que solo funciona en Italia. En segundo lugar, podemos dar un paso atrás e irnos al modelo anglosajón, volver otra vez al fiscal dependiente del Ejecutivo, pero a partir de ese momento que todo el mundo sepa que la voz del Ejecutivo en los tribunales es el Ministerio Fiscal y que no podrán decir los ministros ni los gobiernos del turno, es cuestión del fiscal. El fiscal va a representar el jus puniendi del Estado, las políticas criminales o las políticas, en definitiva, normativas del Estado. Es legítimo, pero debe saberse que la pieza que se coloca en el tablero es una pieza muy importante que puede desequilibrar ese sistema de checks and balances, de frenos y contrapesos del poder que debe tener una sociedad democrática. En tercer lugar, creo que profundizar el modelo del 78 es la apuesta que hemos hecho muchos fiscales durante mucho tiempo y la última es una apuesta legítima, que es transformarlo en un comisionado del Parlamento. Mire usted, que lo nombre el Parlamento con una mayoría de 3/5 al respecto. Sepamos que el Parlamento funciona con mayorías políticas y que, por lo tanto, será el fiscal de una coalición política o de un acuerdo político. Le dota de legitimidad parlamentaria sin ningún género de duda y es un comisionado del Gobierno. Es otra apuesta que se puede hacer y este es el diseño que puede hacerse de cara al futuro respecto del Ministerio actual. ¿Qué desafíos tenemos para encontrar una respuesta de modernización del Ministerio Fiscal una vez que tenemos el diseño actual, que es el del artículo 124 de la Constitución española? En primer lugar y fundamentalmente, profundizar en la autonomía real y efectiva del Ministerio Fiscal. Hay que modificar, y cuanto antes, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, reduciendo los poderes del Fiscal General del Estado y estableciendo aún más sistemas de cortafuegos en cuanto a las decisiones del Fiscal General del Estado, incrementando los elementos de disentimiento y juicio con juntas de fiscales de sala y del Consejo Fiscal. Yo eso lo tengo realmente clarísimo. En segundo lugar, es imprescindible incrementar la autonomía administrativa del Ministerio Fiscal. Los concursos internos, cualquier norma, estamos dependiendo del Ministerio de Justicia.
Y esto no puede ser así, y esa previsión de un mayor incremento de autonomía del Ministerio Fiscal se manifiesta en este terreno. En tercer lugar, y este es el terreno más importante, hay que ir a una singularización presupuestaria del Ministerio Fiscal. ¿Por qué? Pues lo van a entender ustedes. Yo soy responsable de lo que hace el Ministerio Fiscal con el dinero que me da el Ejecutivo, pero yo no comparezco ante la Comisión de Hacienda, como están haciendo ahora los altos cargos, para decir, ustedes me dieron este dinero, lo he empleado en esto. Quiero este dinero porque quiero hacer políticas del Ministerio Fiscal en este sentido concreto y determinado. Pedir singularización presupuestaria es exigir autonomía del Ministerio Fiscal, pero responsabilidad del Ministerio Fiscal. Por uno de los problemas que tiene ahora mismo el fiscal general del Estado es que ante quién responde de sus actos concretamente. No existe ningún sistema de control. No puede responder el Gobierno porque yo no dependo del Gobierno y no puedo responder ante el Parlamento porque yo no tengo una comisión del Parlamento. Estoy aislado en cuanto a la responsabilidad de la exigencia y eso no es bueno en un entorno democrático correspondientemente. ¿Saben ustedes cuánto presupuesto tecnológico va a parar al Ministerio Fiscal de los que se llega a la Administración de Justicia? El 5%. El 95% va a jueces y tribunales. Me parece muy bien el dinero que dan a los jueces y tribunales, no lo discutiré yo, pero comprenderán que entre 5.000 y pico jueces y 2.500 fiscales el desequilibrio es brutal. ¿Saben ustedes exactamente cuánto es la distribución del personal que auxilia a las tareas de jueces y fiscales? 97% para jueces y fiscales, 3% para el Ministerio Fiscal. En la Comunidad Valenciana estamos por debajo del 0,5%, es decir, medio funcionario, medio auxiliar por debajo con respecto a los jueces, cuando la media europea es 1,20, 1,50, como parece lógico. Tenemos un severo problema presupuestario en España. El severo problema presupuestario es que en este momento el 77% del presupuesto es para pagar nóminas de la gente en la Administración de Justicia. Por lo tanto, nos queda solo un 23% para invertir en infraestructuras y en tecnología. Los países de más ratio eficiente en Europa, nos dice el informe del Eurosistema, son los germánicos y sobre todo los escandinavos, donde la ratio es 55% de nóminas, 45% de infraestructuras o de tecnología. Si seguimos ampliando plantillas de jueces y de fiscales, de auxiliares, sin más concretamente, estamos desapoderando el futuro de innovación tecnológica y de infraestructuras dignas para la Administración de Justicia. Esos son simplemente números concretamente. Yo no puedo decir en este momento cuánto dinero invierte el Ministerio de Justicia y las consejerías de Justicia transferidas de Justicia en el Ministerio Fiscal. No lo sé. Y no hay manera alguna de desentrañarlos de un presupuesto en el que se cruza absolutamente todo. Y a mí se me exigen, y a los fiscales, que cumplamos funciones importantísimas en violencia de género, en seguridad viaria, en siniestralidad laboral, en extranjería, en menores, zonas absolutamente sensibles para los intereses sociales y para los conflictos sociales. Y yo no puedo decir, necesito tantos fiscales más, o tantos fiscales menos. Necesito esta inversión en aplicaciones informáticas, necesito estos medios auxiliares de peritajes, etcétera. Y no lo puedo decir pura y simplemente porque nadie me dice cuánto dinero está invirtiendo el Estado y las comunidades autónomas en términos del Ministerio Fiscal. Si no vamos a una singularización presupuestaria, no habrá posibilidades de hacer políticas del Ministerio Fiscal que satisfagan los intereses sociales y las demandas que el artículo 124 de la Constitución nos viene atribuidas. Hemos elaborado durante 1 año y medio un libro blanco del Ministerio Fiscal, desde abajo, desde los fiscales y las fiscalías hasta arriba, hasta el Consejo Fiscal. Ya está publicado y lo tienen ustedes a su disposición en la página fiscal.es y lo hemos entregado al Gobierno, que no nos ha dado respuesta, y a las comunidades autónomas, que tampoco nos están dando respuesta. Pero ahí está. No es un libro para hablar de las mares y de los peces, el clásico libro blanco. No, es que hemos hecho un análisis, una radiografía de cada uno de los apartados que les voy a concretar ahora. Hemos llegado a unas conclusiones y hacemos propuestas concretas y determinadas. 1. Las funciones que nos atribuyen al Ministerio Fiscal. Estamos en todos los sitios. Yo recuerdo cuando era fiscal jefe de la Secretaría Técnica que le encargué a uno de mis fiscales que buscara
¿dónde estábamos presentes? Estábamos presentes hasta en el reglamento disciplinario de la Federación de Ping-Pong, donde se decía que si se producía un altercado sancionador se daría cuenta al Ministerio Fiscal. Hasta tal punto llegamos la popularidad del Ministerio Fiscal que estamos en la Federación Española de Ping-Pong. Bueno, eso por hablar caricaturizadamente, pero se nos exige una presencia de lo más difuso concretamente. Hemos hecho una reflexión advirtiendo que nuestra presencia en muchas funciones es ineficiente y no podemos satisfacer ya esa presencia continua de esa manera concretamente. La especialización nos es muy importante, pero los intereses sociales lo son concretamente, pero debemos de tener ciertamente un límite. Hemos hecho una reflexión acerca de las plantillas y la reorganización de las plantillas del Ministerio Fiscal, de los medios auxiliares, de la oficina del fiscal, que empieza a ponerse en marcha en algunos territorios autonómicos, concretamente de las infraestructuras. La Comunidad Valenciana está a punto de cerrar la Fiscalía de Alcoy, porque no cumple ninguna garantía de higiene y de seguridad en el trabajo al respecto. De tecnología, ya lo he dicho continuamente, y de la formación. De todo hecho, hemos hecho conclusiones y propuestas con la esperanza de que los poderes públicos tomen nota y empiecen a cumplir un plan, hablemos en términos del pasado de desarrollo del Ministerio Fiscal. La presencia en el proceso penal, que son las 2/3 partes de los asuntos que llegan a los tribunales de justicia, son penales, afectan, por lo tanto, al mazo importante del pacto social. Ese proceso penal que está sin reformar, que continuamente se hacen los esfuerzos que no llegan jamás a puerto correspondientemente, es preciso llegar a una reflexión de lo que significa para el Ministerio Fiscal. En primer lugar, las faltas. No hay país de Europa que tenga una respuesta jurisdiccional completa respecto de infracciones socialmente leves, con bienes jurídicos de trascendencia, pero leves. Es decir, no hay país de Europa que tenga un juez profesional, un fiscal profesional, un secretario profesional, todo un juzgado, todos los medios auxiliares para dilucidar aspectos, insisto, que socialmente pueden ser importantes, pero sin la trascendencia jurídica inmediata. No se trata solo de despenalizar las faltas que deben de volver al sitio del que nunca debieron de salir, con los arreglos o remedios que haya, contenciosos, administrativos, civiles o de lo que se trate, sino que se trata pura y simplemente de reflexionar acerca de que muchas faltas son conflictos estrictamente privados y, en todo caso, que se nos dé autorización al Ministerio Fiscal para poder seleccionar aquellas faltas de verdadero interés social, de verdadera protección para acudir. En todo caso, que sepan ustedes que en España tenemos cerca de 900.000 juicios de faltas, no son las diligencias previas, son 900.000 juicios de faltas y 350.000 vistas a las que tiene que asistir el Ministerio Fiscal. A veces tengo que enviar un fiscal desde Cuenca a San Clemente para celebrar un juicio de falta que lleva 2 días suspendidos. Paguen ustedes dietas, paguen ustedes medios correspondientes y que ese fiscal deje de despachar asuntos de trascendencia en la capital de Cuenca. Vengo clamando desde el comienzo de la legislatura. No me hacen ni caso. Es más, cuando el ministro me ha dicho que me ha hecho caso, ha hecho una reforma en el Código Penal que es como el chiste de Lourdes, que nos quedemos como estamos. O sea, mejor no toque usted nada en absoluto porque empeora usted la situación correspondiente para no abordarlo al respecto. Hemos hecho un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial. Vamos a abordar conjuntamente el problema de las faltas y vamos a hacer una propuesta concreta al Legislativo y al Ejecutivo para que modifiquen esta situación. En segundo lugar, los procedimientos de urgencia son aproximadamente el 75% de los asuntos que llegan a los tribunales. Son los que afectan a la ciudadanía, los tirones, los robos, los hurtos, las estafas, las apropiaciones indebidas. La mayor parte de ellos son flagrantes, semiflagrantes, no necesitan instrucción. Seguimos con el papeleo. Cuando conseguimos que seguridad viaria, violencia de género, algún robo, algún hurto lleven directamente al juzgado de guardia, conseguimos un 85% de conformidades. Hay sentencia ya, se ejecuta ya. Si tuviéramos buenas penas alternativas, podríamos ofrecer todavía más posibilidades al respecto. El Consejo y nosotros lo que queremos pedirle al Ejecutivo y a los Ejecutivos centrales y autonómicos es que convenzan a la policía para que nos lleven más cosas que no necesitan instrucción a los juzgados de guardia. Hay que organizar juzgados de lo penal
de guardia, que funcionen las 24 horas, que atiendan las respuestas. Es un problema exclusivamente de organización y la ciudadanía tendría la respuesta a la presencia del fiscal y de los jueces para resolver todo ello concretamente. Y luego hay al menos unas reformas parciales que hay que abordar sin ningún género de dudas, ¿no? Ya he dicho la conformidad concretamente y creo que el estatuto del imputado es insoportable, que alguien simplemente que ha sido querellado, denunciado y admitido a trámite tenga el estigma social que en este momento significa ser imputado es injusto. Y hay que distinguir claramente entre quien simplemente es querellado o denunciado de lo que siempre ha sido un poco el estatuto del procesado, es decir, algo que, solicitado por las partes, es recibido como un juez con fijación de hechos y de responsabilidad presunta. Eso es una verdadera imputación. Lo otro es simplemente la recepción de una querella, una denuncia que tiene en principio la viabilidad del proceso correspondiente. La interceptación de comunicaciones, estamos ya en falso con sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a uno le da vergüenza seguir en un país que es condenado sistemáticamente por el Tribunal de Estrasburgo, mientras que los distintos gobiernos miran al tendido diciendo conmigo no va y no hacen ni siquiera esas reformas parciales de ese criterio. Igual el criterio de la doble instancia, en el que estamos en un equilibrio absurdo concretamente, con la repetición de las pruebas personales, etcétera, etcétera, y la inexistencia de una casación que afecta a, llámenle usted precedente, no el horrendo precedente del anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial, pero la verdadera función de la casación al respecto. Y finalmente hay que decidir el modelo de procesos. Alonso Martínez decidió qué modelo de proceso tenía y tuvo el coraje político de cambiar la demarcación y planta, pese a que afectaba a los cacicatos de la época correspondientemente, y tomó la decisión de cambiar un proceso que los conservadores no querían cambiar porque pensaba que se tambalearía el orden público, que es lo que piensan casi siempre los conservadores. Bien, y esto está claro, o reforma o ruptura, hablando en términos de transición. Y yo tengo que decirles que yo prefiero la ruptura. Yo creo que el modelo actual ya no sirve y que intentar profundizar en el modelo actual de proceso no tiene realmente ningún sentido. Creo que si reformamos seriamente, como he dicho, el Ministerio Fiscal, le dotamos de credibilidad y de estatuto propio de autonomía, nadie va a tener miedo al lobo feroz del Ministerio Fiscal conectado con el Ejecutivo. Si no hacemos eso previamente, pues no hay nada que hacer. Y yo creo que hay que tener realmente claro las ideas de que el proceso penal necesita, 1, estatuto máximo de garantías, 2, equilibrio e igualdad de partes, 3, claridad de objeto de persecución, 4, llegar cuanto antes al momento de decidir si se sobresee, se archiva o se califica. Y 5, fijar cuanto antes la fecha del juicio oral. Debe desaparecer el periodo intermedio, que es donde se estancan todos los procesos correspondientemente, y hay que asumir que cada una de las partes debemos de llevar nuestras pruebas al proceso, porque seguimos debatiendo todavía si una confesión en policía, fíjese lo que está pasando con el pederasta de Madrid, que es sencillamente dantesco desde el punto de vista de un país moderno, de un proceso moderno, y unas funciones policiales, de policía judicial, que debían de existir correspondientes. Yo creo que todo lo que significa mantenimiento máximo de garantías, principio de igualdad de las partes en el proceso, máxima concentración de pruebas en la vista del juicio oral, la investigación para un Ministerio Fiscal absolutamente autónomo e independiente, debate de las partes para decidir con el Ministerio Fiscal cuyas pruebas están a disposición de todos si se abre o se cierra el proceso por un juez de garantías que tomará todas las decisiones de derechos fundamentales, y cuanto antes a una vista oral, cada uno con nuestras pruebas, para que el tribunal sentenciador directamente conozca las pruebas y dicte la esta. El resto es parcheo, es burocracia, es negar la eficiencia del proceso, es tener sencillamente miedo a que el proceso cumpla sus funciones y no se utilice espuriamente para lo que se está utilizando política o socialmente en muchos aspectos. Por lo tanto, ahí el papel del Ministerio Fiscal es absolutamente dinamizador de arriba abajo, y no hay que tener ningún miedo a, como decía Stefan Zweig, el escritor, en un momento determinado, y escribió justamente poco antes de decidir suicidarse porque veía que el horizonte del mundo con el nazismo,
judío había tenido que huir de Austria y de su amada Europa, y decía lo siguiente: todas las ideologías y sus triunfos temporales acaban con su época. Solo la idea de la libertad espiritual, idea de todas las ideas que por ello no se rinde ante ninguna otra, resurge eternamente, porque es eterna como el espíritu. Si exteriormente y durante un tiempo se le quita la palabra, se refugia en lo más profundo de las conciencias, inalcanzable para cualquier opresión. Por eso es inútil que los gobernantes crean que han vencido al espíritu libre por haberles sellado los labios, pues con cada hombre nace una nueva conciencia y siempre habrá alguien que recordará la obligación espiritual de retomar la vieja lucha por los inalienables derechos del humanismo y de la tolerancia. Fernando Herrero Tejedor no era sino una muestra de cuántos jueces y fiscales desde el año 75 hemos luchado por las libertades. Seguimos luchando por las libertades y no nos van a derrotar, porque, como dijo Winston Churchill en un discurso en su alma mater en pleno de los años negros de la Segunda Guerra Mundial, somos dueños de nuestro destino, somos capitanes de nuestra alma. Esa fue la vida de Fernando y a esa vida nos consagramos todos los jueces y fiscales que pensamos que el pacto social es garantía de libertad, que es lo que da el sentido al ser humano. Muchas gracias.